Vale. Bueno, buenos días. Vamos a proceder a la lectura de la tesis doctoral Tecnologías semánticas aplicadas al análisis de redes sociales en el ámbito de salud, presentada por José Alberto Benítez Andrades y dirigida por Isaías García Rodríguez y José Emilio Labragaya. El tribunal en este caso está compuesto por los doctores Héctor Alaiz Moretón de la Universidad de León y la doctora Ana García Serrano de la UNED y en mi caso el doctor Alejandro Rodríguez González de la Universidad Politécnica de Madrid. Le recuerdo al doctorando que tiene un tiempo establecido, estipulado para hacer la presentación y una vez presentada pasaríamos al turno de preguntas por parte del tribunal y los doctores presentes en la sala. Así que por parte del tribunal, si no hay ninguna otra cuestión, puede comenzar cuando quiera. Vale, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer la predisposición por parte del tribunal a asistir a la defensa de esta tesis doctoral y aprovecho también para dar las gracias a todos los que estáis hoy aquí presentes. Sin más dilación voy a comenzar con la defensa de mi tesis doctoral titulada Tecnologías semánticas aplicadas al análisis de redes sociales en el ámbito de la salud, que pertenece al programa de Ingeniería en Producción y Computación de la Universidad de León y que ha sido dirigida por el doctor don José Emilio Labragaya y de la Universidad de Oviedo y por el doctor don Isaías García Rodríguez de la Universidad de León. Esta presentación cuenta con 7 partes fundamentalmente, una introducción en la que comentaré el contexto del que surge esta tesis doctoral, esta investigación, comentaré también la problemática y tras ella explicaré los objetivos al principio de la tesis doctoral pues los objetivos que se plantearon, posteriormente el estudio del estado del arte, tras el estudio del estado del arte dentro de las tecnologías semánticas aplicadas al análisis de redes sociales, comentar la solución propuesta, que se basó fundamentalmente en la creación de un modelo conceptual multidominio, la aplicación de dicho modelo que nos permitió evaluar y verificar la validez del modelo propuesto, para finalizar la presentación con una serie de conclusiones finales y comentar también de forma breve las líneas de investigación futura, así como las publicaciones que han surgido a raíz de esta investigación. El contexto en el que nace esta investigación es dentro del grupo de Ingeniería en Conocimiento de la Universidad de León, formado por 8 investigadores, que tienen una línea de investigación basada en el modelado de conocimiento, de la cual han salido ya 3 tesis doctorales hasta el momento. Además, contactamos con el grupo de investigación Salvis de la Universidad de León, compuesto principalmente por personal de la salud, tanto enfermería como psicología, pero que tienen como línea principal el análisis de redes sociales aplicado al ámbito de la salud, tanto a nivel de gestión sociosanitaria como a nivel de la mejora de la salud y el bienestar de las personas. Concretamente esta tesis doctoral nace dentro del proyecto titulado Estudio de relaciones de influencia en el consumo de alcohol entre adolescentes, utilizando herramientas de análisis de redes sociales. Bien, entonces la problemática surge a raíz del procedimiento que se debe realizar para realizar un análisis de redes sociales completo, el cual conlleva una serie de pasos que debe realizar el experto en análisis de redes sociales, en el que esos pasos son crear el cuestionario debe ser rellenado por el grupo de población al que va dirigido. Tras rellenar los datos, el experto obtiene esos datos pues normalmente en hojas de cálculo y tras obtener esos datos en hojas de cálculo, él debe modificar esas hojas de cálculo, crear otras en las cuales lo que hace es crear las redes en sí. Y cuando ya las tiene creadas en las hojas de cálculo, las introduce en un software que ya existe, normalmente UCINET, que le devuelve las medidas de análisis de redes sociales en sí. Y tras obtener las medidas, entonces el experto lee esas medidas y las interpreta, saca una serie de conclusiones para poder realizar pues, cualquier intervención en esa red. La problemática principal de todos estos pasos se caracteriza principalmente por el factor del error humano que puede aparecer a la hora de modelar los datos y también por un coste a nivel de tiempos bastante elevado para el experto en ARS, con lo cual con las tecnologías semánticas lo que pretendemos es automatizar todo el proceso completo de forma que evitemos los errores que se puedan cometer a nivel del experto en ARS al modelar los datos y también mejorar en los tiempos de obtención de este análisis. Pero no solo eso, porque estos dos fallos, características que mejoran
gracias a las tecnologías semánticas, se puede mejorar con otras tecnologías. Sin embargo, las tecnologías semánticas añaden una característica más, que es que la interpretación del propio análisis de redes sociales, una vez ya se tienen las medidas, también se puede automatizar. Con lo cual, los objetivos principales de esta tesis doctoral fueron, en primer lugar, crear un sistema basado en conocimiento aplicado al análisis de redes sociales, y tras este objetivo principal nacen otros 6 objetivos secundarios necesarios para conseguir el principal, que son definir el modelo conceptual multidominio dentro del análisis de redes sociales, diseñar y desarrollar un entorno de desarrollo, aplicar dicho modelo, obtener unas conclusiones en un caso real y tras obtener las conclusiones en el caso real, caracterizar de nuevo el modelo creado, es decir, modificarlo, para que sirva no solo para análisis de redes sociales aplicados al ámbito de la salud, como fue en esta tesis doctoral, sino que sirva para cualquier dominio. Y finalmente, pues obtener la base necesaria para generar un sistema basado en conocimiento capaz de realizar interpretaciones o conclusiones a un análisis de redes sociales dentro de cualquier dominio. Las hipótesis planteadas fueron 4, que fueron la primera, desarrollar un modelo conceptual multidominio capaz de unir que represente los conceptos de análisis de redes sociales y de los cuestionarios, todo ello en una ontología. Que esta ontología creada sea realmente una solución escalable que sirva como base para un sistema basado en conocimiento en el ámbito del análisis de redes sociales. Y el poder integrar este modelo en una plataforma también es la hipótesis 3. Y por último, simplemente destacar que es posible crear un modelo conceptual multidominio en el ámbito del análisis de redes sociales que efectivamente sea adaptable a cualquier dominio, no solo al ámbito de la salud, como fue comprobado en esta tesis de investigación. Destacar, en primer lugar, que cuando estamos hablando de redes sociales no nos referimos a las redes de Internet tipo Facebook, LinkedIn y demás, sino que tratamos las redes sociales como estructuras formadas por actores y las relaciones que tienen ellos entre sí. En esta diapositiva podemos ver representada una red social formada por actores en el que los nodos, los círculos, representan personas. En este caso, los círculos tienen unas características. Aquí podemos ver 2 características dentro de los círculos, que son el color, que en este caso representa el sexo de las personas, y el tamaño, que en este caso particular lo que representa el tamaño es el riesgo que tiene esa persona en ser alcohólica, que se ha obtenido gracias a un cuestionario validado que se llama Audit. Con lo cual, en esta diapositiva podemos ver que hay un nodo que es más grande que los demás porque está en una zona mayor de riesgo de alcoholemia. Y las flechas lo que indican son las relaciones que tienen entre sí. En este caso particular, esta red social es una red que representa la amistad recíproca, es decir, que por ejemplo si Winters y Hernández son amigos, tienen que haber dicho los dos que son amigos del otro, es decir, Hernández que es amigo de Winters y Winters de Hernández. En este tipo de representación de redes es posible obtener una interpretación de cuál es el actor principal, quién tiene más relaciones dentro de la red, cuál es el actor intermediador más importante, y de aquí pues bueno, se puede sacar cuál es el actor más influyente y bueno, una serie de medidas que nos van a servir para luego desarrollar intervenciones. En el ámbito de las tecnologías semánticas, destacar que la web semántica nace en el año 2001 con Tim Berners-Lee. El objetivo principal es mejorar el nivel de procesamiento conceptual de las máquinas, y la web semántica nace dentro de la ingeniería del conocimiento, que a su vez es una rama de la inteligencia artificial. Y la base principal de la web semántica es la construcción de un modelo conceptual dentro de un dominio. Dentro de las tecnologías semánticas tenemos una organización que es la W3C, que es la encargada de crear las tecnologías estándares para poder trabajar con la web semántica, tanto en el desarrollo como en la utilización. Entre tecnologías estandarizadas podemos encontrar, por ejemplo, RDF, OWL, SparkQL o SWRL, de las cuales hablaré un poco con más detalle en una diapositiva posterior. Aquí podemos ver en esta imagen el reflejo de la web actual frente al reflejo de la web semántica. La web actual, la que está en la izquierda, podemos ver que todos los elementos, todos los conceptos que hay realmente son uno solo. Es decir, aquí podemos tener una página web de un pintor o una página web de una tienda online. Sin embargo, están tratadas de la misma forma, no hay una diferenciación. Y en cuanto a las relaciones, puede ser que haya enlaces entre esas distintas páginas, pero los enlaces son exactamente iguales. Siempre
son el mismo, no hay una diferenciación. Mientras que en la web semántica sí que existe la conceptualización y en este ejemplo podemos ver que existe el concepto de pintor, el concepto de instituto y el concepto de pintura. Y podemos entonces tener relaciones también diferenciadas en las cuales podemos ver, por ejemplo, que un pintor es autor de una pintura concreta o que una pintura concreta se encuentra localizada en un instituto concreto. Todo ello gracias a la web semántica. En cuanto a la ontología, me gustaba particularmente la definición que usaron Zavitsanos y colegas en 2007, en la que al final lo que viene a decir es que una ontología es un sistema de representación de conocimiento de los conceptos y relaciones que existen dentro de un dominio. Una ontología se compone de clases o conceptos, como pueden ser personas, libros o películas, las relaciones o propiedades que tienen entre sí, funciones, instancias, que instancias no dejan de ser objetos de una clase determinada o un concepto determinado. Por ejemplo, dentro del concepto personas podemos tener las instancias de Juan, Pedro o Andrés. Y luego también de axiomas, que los axiomas se consiguen gracias a las distintas relaciones o propiedades que se han definido previamente e incluso también a las reglas que se aplican. De forma que en una ontología podemos tener una instancia A y una instancia B, de forma que podemos tener una relación que diga que A es hijo de B, B es mujer y la propia B es mujer y la propia ontología sea capaz de obtener el razonamiento de que B es madre de A, gracias precisamente a esos dos anteriores. En cuanto a las tecnologías semánticas, como comentaba, tenemos RDF como estructura de unidad basada principalmente en tripletas, que son un objeto, un atributo y un valor. Un objeto persona que puede tener un atributo edad y que puede luego tener un valor que puede ser un número entero, pues por ejemplo 23. Luego WL es el lenguaje de generación de ontologías basado en lógica. Y SWRL, el lenguaje de reglas, digamos, oficial estandarizado, que nos sirve para obtener razonamientos dentro de la ontología. Y siguen formando parte de la propia ontología, o sea, SWRL iría también dentro de la ontología. Y luego SparkQL como lenguaje de consulta de la base de conocimiento, que tenemos SparkQL Query y SparkQL Update, que SparkQL Update lo que nos ofrece es que podemos modificar mediante una consulta la propia ontología, añadiendo, pues, por ejemplo, un valor a una propiedad determinada. Recordar de nuevo la problemática a la que nos enfrentábamos, que pasaba por el procedimiento completo que requería el realizar un análisis de redes sociales. Entonces, lo que queríamos era, básicamente, conseguir con las tecnologías semánticas el realizar un análisis de redes sociales desde el principio, desde la creación del cuestionario, hasta el final, incluida la interpretación del propio análisis de redes sociales. Y para ello fue necesario crear un modelo conceptual multidominio que unificaba tres dominios que se veían claros, que eran el dominio de las personas, el dominio de los cuestionarios y el dominio de del análisis de redes sociales. Todos ellos tendrían que estar en nuestra ontología y tuvimos la suerte de que, realizando el estudio del estado del arte, nos encontramos que en el dominio de las personas teníamos una ontología que es FOAF, que es la ontología más importante que existe para representar el concepto de persona y las distintas relaciones. En el dominio de los cuestionarios encontramos una ontología de Alipur-Ahlam, de la cual bueno, hablaré con detalle de las tres más adelante. Y por último, en el análisis de redes sociales, la de Guillaume Ereteo, de 2011, que bueno, realizó una tesis doctoral y varias publicaciones científicas. Entonces, comentar que la solución que se ha propuesto en esta investigación fundamentalmente se basa en la creación del modelo conceptual que unifica los tres dominios, personas, cuestionarios y análisis de redes sociales, que este dominio tenga características multidominio, que no solo sirva en este caso para el ámbito de la salud, sino que sirva para cualquier otro ámbito en el que se quiera realizar un análisis de red social, en la creación de que esa base de conocimiento sirva para un sistema basado en conocimiento, representar las interpretaciones de análisis de redes sociales y que esto sea posible gracias a un motor de razonamiento que evalúe ese análisis de red social y finalmente crear una plataforma que integre este modelo y se aplica a un caso particular para poder obtener una serie de resultados y verificar que el modelo realmente ha sido válido. En cuanto a la ontología FOAF, como comentaba anteriormente, es la que podemos ver en esta diapositiva, en la que se distinguen las clases, las propiedades de objeto y las propiedades de datos. En esta ontología
ya está conceptualizado el concepto en sí de persona y todo lo que conlleva distintas relaciones entre las propias personas, y en cuanto a la propiedad de datos, pues ya se puede también representar la edad de esa persona, la fecha de nacimiento, el nombre o los apellidos. Sin embargo, con esta ontología, por lo menos para el caso particular en el que nos encontrábamos, necesitamos añadir unos conceptos más, que fueron principalmente Class on Institute y todo lo que conlleva los datos de Class on Institute. Aquí podemos ver una representación de una instancia de tipo Class on Institute, que es clase 1 bachiller a padre isla, que gracias a las relaciones que fueron definidas en la ontología ha sido posible el representar ese concepto y además relacionarlo con alguna característica suya, como por ejemplo esa clase representa un curso que es primero, o representa una categoría académica, o sea, pertenece a una categoría académica que es ciencias sociales. Todo ello gracias a las relaciones que se han definido previamente en la ontología. En cuanto al modelo conceptual de los cuestionarios, utilizamos el de Alipur-Ardam, que ya tenía la conceptualización de los propios conceptos y las relaciones que nos podemos encontrar en un cuestionario, tipo pues las respuestas, conjuntos de respuestas, las preguntas o las etiquetas que puedan tener las respuestas. Además de esta ontología, destacar algo que nos pareció una característica muy buena, y es que tiene dos clases que son Domain Class y Domain Ontology, que permiten dentro de la propia ontología añadir otra ontología, conceptos de otra ontología, de forma que si alguien quiere responder a un cuestionario y una pregunta tiene que ser de tipo temperatura, y temperatura ya lo tenemos conceptualizado en otra ontología, se puede integrar de una forma bastante fácil dentro de ella y hacer uso de ella. Sin embargo, esta ontología también para la solución de nuestra problemática contaba con una serie de carencias. Esas carencias las subsanamos añadiendo, unas relaciones, pero sobre todo estas tres clases que indico aquí. Por una parte, QuestionSNA, que nos servía para a nivel de razonamiento, saber cuáles eran las preguntas que realmente estaban relacionadas con el análisis de redes sociales. Luego, Questionnaire Past Event nos fue necesario crearlo por una razón muy sencilla, y es que la ontología inicial de Alipur estaba pensada para que una persona realizara un cuestionario una sola vez. Sin embargo, con Questionnaire Past Event ya podemos integrar dentro de la ontología distintas instancias, y una persona que haya contestado a un mismo cuestionario durante varias veces a lo largo del tiempo, ya sí puede ser representado gracias a ese concepto. Lo mismo sucede con el concepto de Answer of Person to Question. Fue necesario integrarlo por la misma razón que Questionnaire Past Event. Y por último, aquí podemos ver representado una respuesta de una persona a una pregunta. En este caso la persona es Abot, que responde Answer of Person to Question 01 tal, y está relacionado con una pregunta que es Question Indice 09 y con una respuesta que es al MCSS04, que si miramos en la ontología realmente esta representación es la pregunta ¿cuántas veces te has ido a lo largo del último año de vacaciones con tus padres? Y lo que respondió en este caso la persona que es Abot, que está anonimizada, respondió al MCS04, que si miramos su conexión con la etiqueta representa la respuesta 3 veces. Básicamente era para que se viera la conceptualización en una imagen. Y por último, el modelo conceptual basado en el modelo de Leteo, que representa el análisis de redes sociales. Las medidas que él representa, está muy bien, su tesis doctoral además a mí me pareció brillante, y lo que lograron realmente en su investigación también. Sin embargo, con la ontología que él creó no era posible, nos pasa un poco como con los cuestionarios, estaba hecha solamente para realizar un análisis de red social en un caso determinado. No se podían aplicar varios y guardar varios en la ontología. Aquí podemos ver, antes de comentar las carencias bien, una representación de su ontología utilizada realmente, en la que tenemos el concepto de persona, una instancia que es Guillem, que es el mismo, que está relacionado con otra instancia de tipo persona que es Gerard, que es su padre. Y en cuanto al tema del análisis de redes sociales, porque esto lo utilizó gracias a FOAP, porque usó FOAP también en su ontología, en el uso de su propia ontología, la que él creó, podemos ver hash SNA concept. Esa es una relación
que él creó dentro de su ontología, que lo relacionó con grado y bueno, ya le da distintos valores dependiendo de qué represente ese grado. En este caso el grado pues está representado por el número de relaciones que tiene dentro de la red y también hay otro grado ahí que es el de nivel de intermediación que tiene dentro de la red. Con lo cual esta ontología digamos que fue la que más creció, se puede ver en la imagen. Y bueno, simplemente destacar que para poder utilizar esta ontología en distintos análisis de redes sociales y no en uno solo, se crearon conceptos como el SNA Network, SNA Relation o SNA Type of Characteristic. ¿Para qué? Pues para poder tener varias redes sociales, varias relaciones dentro de varias redes sociales y también varias características de los propios actores dentro de las redes sociales. Aquí podemos ver el total de las propiedades que tuvieron que ser creadas en nuestra ontología, que sobre todo destacar que se le añadieron las propiedades necesarias para indicar que, por ejemplo, si una persona tenía un grado dentro de una red, esa persona estaba conectada con el concepto de grado por dos relaciones, persona con grado y grado con persona. Todo ello gracias a la propiedad de inversa. De forma que la propia ontología, si solo indicábamos una relación, era capaz de razonar y obtener la relación inversa. En esta diapositiva podemos ver el total de las clases que se generaron en nuestra ontología y bueno, al final acabamos con una ontología que tenía una métrica de 74 clases en total, 113 propiedades de objeto y 24 propiedades de datos. Comentar que la creación del modelo no finalizó aquí, sino que hubo que crear a posteriori 7 reglas que también estaban integradas lógicamente dentro de la ontología, ahora explicaré para qué, y 11 consultas externas SparkQL que también modifican la ontología. Las reglas fueron estas 7 que podemos ver aquí. La primera regla lo que hace es que si nosotros tenemos una persona, una red, y esa red ya está conectada con un cuestionario, es capaz de razonar y decir, vale, pues si esa persona ha contestado a una pregunta de ese cuestionario, esa persona ha contestado a ese cuestionario y esa persona pertenece también a esa red. Eso es la primera regla. La segunda, lo que hace es que una vez ya sabemos cuántas personas pertenecen a una red, por ejemplo, una red tiene 10 personas, pues cada persona va a tener 9 relaciones dentro de esa red. Pues esa regla, la segunda regla, lo que hace es generar las instancias de esas relaciones. Las reglas 3, 4 y 5 lo que hacen es crear las características que he comentado antes en el gráfico anterior, pues por ejemplo, si un actor tiene una característica que es el sexo, pues las genera. Y por último, la 6 y la 7 lo que hace es crear las instancias de las medidas de análisis de redes sociales, tanto de los actores de una red como de la propia red. Es decir, pues el grado de una persona dentro de una red, o el grado de una red o la densidad de una red, por ejemplo. Aquí podemos ver un ejemplo de una regla en el que si existe una persona P y una red net y una respuesta AOPTQ y esa respuesta responde a un cuestionario QPE y ese cuestionario QPE está relacionado con una red net, obtenemos que P es miembro de esa red y P ha contestado al cuestionario QPE. Simplemente lo que comenté anteriormente. Y esta segunda regla, no he puesto todas, esta segunda regla la he querido poner principalmente porque la regla anterior lo que hace es crear una relación entre dos instancias que ya existen. Sin embargo, esta regla que estoy indicando aquí ya sí que genera instancias dentro de una red gracias a SWRX make thing, que lo que hace es crear inicialmente una instancia de la clase thing, pero que al final le vamos a indicar realmente a qué clase pertenece. ¿Cómo? Pues en este caso particular vemos que rel en el consecuente está indicado como SNA Relation. Entonces ahí hemos podido crear instancias de tipo relación. Y por último, las consultas SparkQL, en lo que al modelo se refiere, fueron necesarias para generar realmente las medidas que obtenemos del análisis de redes sociales. Es decir, mediante SparkQL realmente hacemos el análisis de red social, lo que UCINET nos podría ofrecer, solo que a nivel ontológico. Obtenemos pues el número de relaciones totales de la red, el número de actores, el grado de la entrada de un actor, la densidad, todas esas medidas de análisis de redes sociales. Aquí podemos ver un ejemplo en el que, bueno, estoy hablando de SparkQL, pero realmente no es SparkQL Query, sino SparkQL Update. Es decir,
gracias a SparkQL Query en esta diapositiva sería solamente la parte que tenemos dentro del web, en el que lo que hace esta consulta concretamente es obtener el total de relaciones que hay en la red, y gracias a SparkQL Update lo que hace es ese valor que hemos obtenido, pues lo añade como propiedad de datos a una instancia que ya existe en la ontología, que representa el número de relaciones que hay en una red concreta. Con lo cual podemos resumir que la solución propuesta se basó en la creación de un modelo conceptual multidominio, la propia ontología, en la creación de las reglas, que también pertenecían todavía a la ontología, y en unas consultas SparkQL. Todo ello para al final obtener el objetivo principal de esta tesis doctoral, que era obtener un análisis de redes sociales de forma automática haciendo uso de tecnologías semánticas. Tras la creación del modelo, hubo que hacer una aplicación que integraba dicho modelo, en la cual esta aplicación lo que hacía al final era que permitía crear una encuesta, posteriormente a que la encuesta fuera rellenada por los usuarios, convertía esos datos y los insertaba en la ontología, luego se realizaba, se encendía el motor de reglas, que usamos Pellet, se aplicaban las reglas, y tras la aplicación de las reglas que se integraban en la ontología, se aplicaban las consultas SparkQL que ofrecían las medidas de análisis de redes sociales y finalmente nos permitían obtener las conclusiones. Aquí podemos ver cómo sería un análisis de red social hecho sin tecnologías semánticas, en el que destacamos que la parte de arriba, la franja de arriba, toda la parte de arriba, es la parte que ya está automatizada realmente, es decir, que pasa por un proceso en el que hay programas ya informáticos. Y la parte de abajo es la que tiene que realizar el experto de forma manual. Entonces, en un análisis de redes sociales, el experto debe crear el cuestionario, ese cuestionario lo rellena la población a la que va dirigido, luego el experto obtiene esos datos en hojas de cálculo, esas hojas de cálculo las modifica para crear las distintas redes, las integra en el programa de análisis de redes sociales, el programa devuelve los datos y el experto vuelve otra vez a interpretarlos. Como comentaba anteriormente, las flechas rojas indican dónde puede haber un error humano, donde además hay un tiempo que va a tardar ese experto en hacerlo, y aparte de destacar otra cosa que no se ve claramente en la imagen, pero que sería que si, por ejemplo, el experto quiere modificar las redes que ha mostrado, de las cuales ha obtenido antes resultados, pues por ejemplo para quitar un actor intermediador o lo que sea, también va a llevar un tiempo. Sin embargo, todo eso, si está automatizado, como vemos aquí en esta imagen, todo el procedimiento, incluso el poder realizar esa funcionalidad, sería más sencillo, el poder trabajar sobre una misma red a la cual se le ha quitado un nodo o una relación o lo que sea. Entonces este sería el esquema en el que con tecnologías semánticas queda todo de forma totalmente automatizada, tanto la creación de las redes como la aplicación de RS de forma automática mediante razonamiento lógico, etc. Comentar que tras la creación de la aplicación, esta aplicación se utilizó en un caso real que pertenece a la línea de investigación que he comentado al principio de esta tesis, en la que lo que se buscaba era se estudiaba el consumo de alcohol en adolescentes y su patrón relacional dentro del aula. Fue un formulario que se destinó a alumnos de 16 a 18 años, de 9 clases distintas, de institutos diferentes, que formaban al final 214 personas en total y un total de 145.520 respuestas. El objetivo principal de aplicar el modelo en este caso particular era precisamente probar el modelo. Para ello, la aplicación web lo que permitía es crear cuestionarios personalizados, realizar un análisis de redes sociales sobre los datos obtenidos y obtener una interpretación aproximada de un análisis de redes sociales. Esta aplicación contaba con 3 roles principales: superadministrador, encuestador y encuestado, en el que las funcionalidades principales de la aplicación en sí eran gestionar cuestionarios validados tipo audit, que es el que he comentado, que gracias a él es posible obtener el riesgo de alcohol que tiene una persona, el riesgo de padecer alcoholemia. El FAST2 es un cuestionario validado que permite obtener el nivel socioeconómico de las personas, y el KidScreen, que es otro cuestionario validado que permite conocer el estado de bienestar de una persona. Además de esto, era posible gestionar preguntas personalizadas de los cuestionarios, gestionar a los encuestados y finalmente analizar los datos de los encuestados.
Bueno, simplemente destacar que Audix, por ejemplo, es un cuestionario que tiene una serie de... son 10 preguntas ponderadas, y en base a esa ponderación, luego esa persona va a pertenecer a una zona de riesgo. Pero entonces, digamos que era un cuestionario, por decirlo así, algo sencillo. Sin embargo, hay cuestionarios validados como Kidscreen, que tienen muchísimas más preguntas. Aquí solo puse un trozo de ellos, y bueno, simplemente era destacar que el modelo puede tramitar, puede caracterizar tanto conceptos en modelos, en cuestionarios que son más complejos como más sencillos. Aquí podemos ver una imagen de parte de la aplicación en la que es posible añadir un cuestionario de forma personalizada, y bueno, tiene un pequeño menú hacia la izquierda, y nada, simplemente era para enseñar ahí una pequeña muestra. En el frontend de la aplicación se pueden cargar datos, mostrar diferentes redes, mostrar gráficos y datos de los resultados del análisis de red social que esté realizado, datos básicos y la descripción de los actores dentro de una red, ver cuáles son los actores más influyentes dentro de la red, y bueno, en definitiva, en este caso particular al que se aplicó, pues mostrar y estudiar el nivel de consumo, reportar las relaciones que había entre los distintos atributos o características de los actores, y ver pues al final cuáles eran los factores relacionados con el consumo. Aquí podemos ver una imagen en la que es de la aplicación, en la que se ve inicialmente un grafo en la parte central que representa la red social, y a la izquierda podemos ver información del nodo. En este caso particular, los nodos tienen colores diferentes, y cada color realmente representa una comunidad. Una comunidad es un grupo de personas que realmente el sistema ha encontrado que tienen algo en común. Todo ello gracias a la aplicación. Y luego en la sección de individuals se puede ver prácticamente la misma información, digamos, solo que aquí se detalla más la información del propio individuo que queramos ver. Y aquí ya en esta imagen, además de obtener diferentes datos de los cuestionarios sencillos, tipo la edad o el nombre, o cuál es su nombre, principalmente, pues además de eso también obtenemos el nivel de riesgo que tiene y si es un actor popular o no es popular dentro de una red. En cuanto al procedimiento de evaluación del modelo, lo que se hizo fue realizar un análisis de redes sociales mediante UCINET y mediante el modelo que nosotros hicimos. De forma que se aplicaron las consultas SparkQL al modelo, se obtuvieron resultados de ARS y se aplicó esto a 3 redes: amistad, compañeros y conocidos. Y luego en base a eso se compararon los datos. Bueno, simplemente destacar que para formar las redes se utilizó la pregunta ¿cuánto tiempo pasas con?, que tenía 5 posibles respuestas, y en base a esas respuestas cada una tenía un valor. De forma que, por ejemplo, 2 personas eran amigas si contestaban que pasaban casi siempre o siempre tiempo juntos. Y lo mismo pasa con compañeros o conocidos. De ahí salieron las 3 distintas redes. En cuanto a la comparativa, en la red de amistad, tras la realización de la aplicación del análisis de redes sociales en UCINET, como en la ontología que nosotros propusimos, se obtuvieron las medidas de red exactamente iguales. La única diferenciación era en los decimales que se obtenían, porque SparkQL ofrecía un mayor número de decimales que UCINET, pero bueno, eso supongo que a nivel de configuración se podía cambiar. En la red de compañeros también obtuvimos unas mismas cifras, no hubo diferenciación en las medidas que evaluamos, y en la red de personas conocidas también. Con lo cual, tras la realización de la aplicación del modelo y la realización del análisis de redes sociales, podemos decir que los resultados fueron coherentes y correctos mediante el modelo, que se obtuvieron medidas de ARS y la interpretación de las mismas de una forma aproximada correcta, que es posible obtener la interpretación de ARS sin conocimiento de un experto realmente, y que la herramienta al final pues facilita la recogida de datos y el análisis de los mismos. Como conclusiones finales, destacar las que ya he indicado en la memoria, pues que es posible crear un modelo conceptual dentro de ARS adaptable, que el diseño y desarrollo de un entorno que permite aplicar las tecnologías semánticas haciendo uso del modelo pues sirve como base de conocimiento, la implementación del modelo generado capaz de obtener conclusiones mediante SparkQL, la obtención de conclusiones a un análisis de red social en el ámbito de la salud que ha sido realizada en esta investigación,
la posibilidad de la caracterización del contenido estructural y semántico a cualquier análisis de redes sociales, no solo en el ámbito de la salud, y finalmente la obtención de una base de un sistema basado en conocimiento gracias a la aplicación de inferencias mediante SWRL junto con consultas SparkQL para la interpretación de una RS. En cuanto a posibles líneas de investigación futuras, destacar la posibilidad de aumentar el conocimiento de la base que ha sido presentada, que dentro del análisis de redes sociales es posible plantear nuevos conceptos o reglas que al final acaben ayudando también al experto. La ontología está abierta a distintas modificaciones que pueden ser útiles, pues añadiendo, si el análisis de redes sociales sigue creciendo, aparecen nuevas medidas, pues también se pueden ir añadiendo al modelo. Y la posibilidad de aumentar el número de reglas que automaticen las tareas del experto. En cuanto a las publicaciones, bueno, destacar que aquí he indicado 3, 2 están en negro y una en morado, porque las 2 en negro son publicaciones que ya están aceptadas, una de ellas en una revista científica indexada JCR, la otra es un artículo de un congreso, y el último, bueno, puedo decir que aunque esté ahí en proceso de revisión, digamos que hoy nos han dado una buena noticia y parece que haciendo unos pequeños cambios nos lo aceptarían, y bueno, en proceso también hay más publicaciones que saldrán adelante. Y bueno, simplemente daros las gracias con esta última manera positiva en la que he querido representar, por una parte, las relaciones que hay entre el doctorando, los directores y el tribunal, en el que antes de inicializar este proceso, pues bueno, algunos yo conocía a todos, y bueno, ahí se puede ver que, quiénes conocían a quién, y al final del todo, pues la diapositiva de abajo en la que se puede ver que el grado de todos al final acaba siendo 5, es decir, todos nos acabamos conociendo. Y sin más dilación, pues quedo a disposición del tribunal. Bueno, pues muchas gracias, además por ajustarte a un tiempo muy correcto y coherente. Comenzamos entonces el turno de preguntas, en primer lugar con el secretario, el profesor Héctor Alaiz. Bueno, pues lo primero, enhorabuena por su presentación. La exposición ha sido muy clara y para los que no somos diestros en esto del análisis de redes sociales, yo creo que ha sido una clase magistral. Tengo que agradecer también ser invitado como secretario en esta tesis doctoral, aunque esté en mi casa en León, pero quiero agradecer a los directores pues esta invitación. Aparte del doctorando, como le he dicho, que creo que ha sido un trabajo excelente el que ha realizado, que ha sido plasmado muy bien en esta defensa, apoyando una excepcional memoria, pues quiero dar la enhorabuena a los directores, al doctor García Rodríguez y al doctor Laura Bayo, y también, bueno, pues dentro del grupo Salvis a Pilar Marqués, que aquí tenemos presente. Una vez este reconocimiento y darle la enhorabuena por la presentación, me gustaría hacerle una serie de preguntas, sobre todo curiosidades. No soy experto en esto, conozco algo el tema, pero sobre todo curiosidades más que nada. La primera es cómo, con esa aplicación que usted realizó en PHP, fue capaz de hacer consultas SparkQL sobre la ontología. ¿Había algún tipo de API? ¿Había algún framework? Bueno, ¿cómo se realizó eso a nivel técnico? ¿Vale? ¿Qué existía ya hecho y qué utilizó usted? No sé si quiere que le haga todas las preguntas seguidas. Sí. Pues, vale, perfecto. Si no me importa. Vale. Otra de las preguntas es ¿por qué fue necesario realizar consultas SparkQL para obtener los valores de las medidas del análisis de redes sociales y no utilizó la tecnología que aquí presentó de SWR? Es otra de las preguntas que tengo, más que nada porque conozco varias tecnologías, pero no sé por qué es mejor utilizar a veces una u otra o qué se puede utilizar. Bueno, otra de las curiosidades es que mencionó el proyecto de TIO 2011. ¿Sabe cuál es la situación de este proyecto, esta tesis? Porque muchas veces sucede que se produce un hito, alguien presenta algo que está muy bien y después parece que no lleva una fase ascendente. Entonces me gustaría saber cuál es el estado actual. También hemos visto que algunas de las reglas que usted ha programado, implementado, genera muchas instancias, ¿vale? Nosotros estamos hablando de un modelo, bueno, con una serie de actores no muy grande, pero imagínese que tenemos, pues, no sé de cuánto podemos hablar, 5.000, 10.000, 15.000 actores.
Yo no sé si este sistema, si nos podría decir si lo soportaría, utilizable, había que escalarlo de alguna manera. No sé, es una curiosidad que tengo, porque hemos visto que funciona muy bien, ha hecho usted una validación, ha hecho usted un software que valida todo eso, pero ha sido una validación para un modelo de muchos actores, como ustedes denominan a los elementos dentro del análisis de redes sociales. Me gustaría saber si funcionaría de una manera, vamos a ver, eficiente y eficaz. ¿Alguna pregunta más? Sí, tengo alguna más. Bueno, si quiere contesto Con el permiso, si quiere contesto a esta. Si quiere contestar en ese envelope, tengo un par de ellas más, pero solo vale. sí que gracias. Bueno, en primer lugar, con el tema de PHP y SparkQL, efectivamente, como tal, Apache no permite, PHP no tiene una conexión directa con las ontologías de tipo WL para hacer una consulta de tipo SparkQL. Sin embargo, gracias por ejemplo a Apache FuseX Server, que sé que no es la única tecnología que existe, hay otras como por ejemplo Virtuoso. Sin embargo, bueno, hicimos uso de Apache FuseX, nos permitió realizar consultas a la ontología y obtener los datos en formato JSON, que luego, claro, gracias a PHP y JavaScript, pues fue posible el utilizar, digamos que eso. Además, Apache FuseX nos permitió el integrar una ontología, y de la ontología original se podían crear distintas copias, de forma que la ontología original, en la que por ejemplo todo el mundo había rellenado el cuestionario y teníamos todas las redes originales, esa quedaba inalterable, y si el experto quería crear otras redes, no modificaba esa ontología, sino que creaba una nueva con esa modificación, y bueno, en definitiva pues permitía también hacer esa funcionalidad. En cuanto a la pregunta de por qué necesitamos SparkQL y no nos valía solamente con SWRL, principalmente fue porque a la hora de tener que inferir las reglas como SWRL es de tipo Open World Assumption, OWA, no permite realizar negaciones. Al no permitir realizar negaciones, si queríamos obtener algunos de los datos de las medidas de ARS, cuando creábamos o intentábamos crear la regla, lo que nos sucedía al final es que teníamos una especie de bucle infinito. Entonces, por eso tuvimos que hacer uso de SparkQL para finalmente obtener las medidas de ARS. En cuanto al trabajo de Ereteo, bueno, puedo decir que contacté con él por email y por Twitter, no, porque le hice unas preguntas sobre la ontología inicialmente. No me contestó realmente al correo, pero bueno, al final, indagando un poco en internet, llegué a una página personal suya en la que pude ver que efectivamente la tesis doctoral realmente nació trabajando ya él en un departamento de investigación dentro de Orange, con lo cual esta tesis iba ya orientada a algo dentro del ámbito privado, del ámbito empresarial. Entonces sé que siguió investigando sobre análisis de redes sociales aplicado, me parece que al business, al modelo de empresa, pero que ya no ha habido más publicaciones ni nada, porque bueno, se ha metido en el ámbito privado y supongo que ganará su dinero y no ha querido ya saber más de la investigación. Y en cuanto al tema de si el modelo funcionaría con 10.000 actores o con 5.000 actores, a ver, sí que es cierto que en el caso que nosotros comprobamos en la línea de investigación, el número de actores no era muy elevado, y aún así es cierto que la inferencia de las reglas SWRL tardaban un poquito en la ontología, las consultas SparkQL ya menos, pero la aplicación de las reglas sí. Entonces, respondiendo a la pregunta, en una red que fuera mucho mayor, pues seguramente o contábamos con una infraestructura realmente en la que computacionalmente hablando tuviéramos un buen procesador, memoria RAM y demás que fuera capaz de soportarlo, o seguramente habría que realizar un corte en la ontología o algo, de forma que se pudieran dividir las tareas para poder conseguirlo. Sí que es cierto que igual en ese caso el modelo no es todo lo consistente posible. Sin embargo, también es cierto que en esta investigación lo que se pretendía al final como objetivo era el demostrar que era posible el realizar un modelo que realizase la interpretación de ARS. Lógicamente esto puede ser muy mejorable, pero bueno, por lo menos el objetivo principal se realizó, se llegó a él. Y bueno, creo que contesté a las 4 actuales. Sí, si le puedo hacer Sí. con el permiso del presidente. Una pregunta un poco más de carácter técnico y otro Sí. más de curiosidad y demás. Vale. Otra es por qué la elección de SWR
en vez de utilizar otros para crear reglas en vez de otras tecnologías como es GinaRolls o alguna otra. Y después ya de carácter más genérico, ya sabe que estamos dentro del mundo universitario de la investigación, en la publicación y la transferencia de conocimiento. Si tiene usted previsto realizar alguna publicación más concisa sobre el trabajo de su tesis doctoral. Y por último, otra curiosidad, que ahora me toca a mí arrimar el asco a mi sardina, es, ¿usted ve en un futuro que se podría converger el análisis de redes sociales con el aprendizaje automático, que es una de las disciplinas en las que estoy yo trabajando, tengo que decir un poco lo que estoy trabajando, ¿cuál es su opinión, más que nada? Y bueno, si me puede contestar esas preguntas, le estaría muy agradecido. Me ha encantado la última diapositiva, ha sido muy divertida y creo que ha estado muy bien, así que si me puede contestar estas preguntas, le estaría muy agradecido. Bueno, pues en cuanto a la pregunta técnica de GinaRolls, básicamente utilicé SWRL porque como comenté anteriormente, es una tecnología realmente estandarizada por el W3C, entonces principalmente usé SWRL por eso. Sí que es cierto que igual si hubiera utilizado otro sistema de reglas y otro motor de inferencias, hubiera tenido alguna facilidad para conseguir pues distintos hitos, ¿no?, que tenía en esta investigación. Sin embargo, también es cierto que todo lo que se sale al final del estándar puede crear inconsistencias, y eso fue lo que me echó para atrás a la hora de no utilizar, de utilizar alguna tecnología diferente a SWRL, sí, o sea, otro tipo de reglas, ¿no? En cuanto al ámbito de la transferencia de conocimiento, sí que es cierto que los estudios publicados hasta el momento no detallan del todo el modelo o el trabajo principal de esta investigación, y sí que ya puedo decir que bueno, llevo unas semanas trabajando en la redacción de un artículo para enviar. Ya tengo varias revistas miradas en las que explico un poco mejor cuál ha sido todo el procedimiento, la creación del modelo y en definitiva pues enseñar o demostrar la validez del mismo. Y en cuanto a la pregunta de si en un futuro es posible mezclar análisis de redes sociales con tecnologías semánticas y con Machine Learning, con aprendizaje automático, yo creo que sí. Lo que pasa que bueno, habría que analizar exactamente qué posibilidades nos ofrece el aprendizaje automático y cómo poder integrarlo en ARES, pero yo creo que sí que puede haber ahí un futuro entre las dos. Bueno, pues muchísimas gracias, quiero reiterar mis felicitaciones, Gracias. sobre todo al doctorando, directores, grupo de investigación y familiares por la presentación. Bueno, antes de nada, muchas gracias también por la parte inicial en la que hablaba sobre mi defensa y demás, que no dije nada al principio. Bueno, pues no tengo más preguntas, muchas gracias. Le damos el turno a la profesora Ana García. Muy bien, bueno, yo quiero comenzar diciéndote que la presentación me ha gustado mucho y que realmente creo que has conseguido avanzar en el tema de investigación, porque este es un problema abierto y entonces yo creo que la solución que das es novedosa, está muy bien planteada y has resuelto un problema, o por lo menos has visto cómo se puede empezar a resolver un problema. Y luego decirte que también me ha gustado cómo has planteado la evaluación, porque claro, aquí digamos que en informática siempre tenemos el problema de intentar, que evaluamos si lo que es toda la aplicación o la parte del modelado. El modelado de la información normalmente pues es algo que, en fin, cuesta mucho incluso convencer de que es algo absolutamente fundamental, pero en fin, en las empresas dicen que lo que más les importa normalmente es el formato de los datos y dónde los tienen guardados, más que los datos en sí, o sea que imaginaros cómo es. O sea que a mí me ha gustado mucho, y también cómo has hecho para tener un caso de estudio con el que puedas compararte. Entonces me ha gustado, supongo que lo has tenido que reprogramar tú con la otra herramienta con la que comparas los datos. Sí. Tú mismo también lo has hecho. Sí. Eso no lo dices en ningún sitio. No lo dije. Por ejemplo, y eso es un trabajo que es muy importante, ¿vale? Y entonces, bueno, yo a mí valoro mucho estos aspectos. Luego, el único problema que veo en el estado del arte, con respecto al estado del arte, es que para mí está un poco desactualizado, ¿sabes? Es un poco, ya sé que empezaste hace años en estos temas, pero me falta un poco de alguna actualización, es decir, no hay más desde que, ¿sabes?
sí que es cierto que, por ejemplo, claro, donde hay más claramente, que es espérate, lo tengo aquí apuntado, cuando ya tienes que... ¿Sabes? Cuando ya tienes que hablar de las redes sociales, pues sí, el 2.2, por ejemplo, está muy bien, está muy correcto y tienes cosas, pero por ejemplo lo anterior, pues yo creo que no. Luego solamente una cosa que no me di cuenta de habértelo avisado cuando leí la primera versión, que era lo de el pellet, no sé cómo lo llamas tú, Pellet. ¿sabes? Que pellet está referenciado en una parte, pero en la parte del estado del arte no. ¿Sabes? Bueno, simplemente esas cositas son un poquito de detalle, pero que si haces una nueva versión o tal, ten cuidado, porque está, o sea, tú lo encuentras, pero pues eso, de la 38 te tienes que ir a la 133, o sea que, en fin. Bueno, es con respecto al estado del arte. Luego, a mí el capítulo que más me gusta es, sobre todo, bueno, a mí me gusta mucho también la parte práctica, sobre todo en una investigación aplicada como esta, el capítulo 3 me gusta especialmente. Entonces, sin embargo, creo que hay aquí, quizá, si haces un sumario, ¿vale? Tendrás que intentar no utilizar tantos sinónimos de ontología, modelo de conocimiento, modelo conceptual, modelo abstracto, modelo semántico, y luego, que ya he dicho 4, y luego eso, pues ya intentar explicar que es un sistema basado en el conocimiento, que en realidad es pues el modelo, ya muchas veces luego lo implementas, ¿no? Y ya te sale. Quizá hay en el 3, que me daba pena porque está muy bien, a mí el capítulo 3 me ha gustado mucho, pero eso que es como... De la parte del sumario, ¿no? Claro, pues, y en general, en el capítulo 3 puedo decirte que a la larga. Entonces, es un poco, tú di uno y ya está, el que tú quieras, pero dices uno y ya está. Luego, con respecto a otro fallito en la tesis que he encontrado en la memoria, no en los contenidos, en la memoria, es que, por ejemplo, tú nos hablas muy bien de Gisnaka, pero nunca nos dices qué significa. Ya, es verdad. Claro, entonces pues me encantaría saberlo. Bueno, pues Gisnaka realmente nació de la unión. Gis era por los autores y lo de Naka era porque mezclaba el análisis de redes sociales con los cuestionarios y las personas. Iba por ahí. Yo la QA de cuestionarse y pensé que a lo mejor era eso. Pero claro, el Gis no se me ocurre. JI, luego SNA y luego QA. Es JI, SNA y QA. Nada, muy divertido, pero Ya, la verdad es que... es impronunciable, muy sentimental. Tendré que pensar algo mejor los nombres. Bueno, pues después, otro comentario que tengo también es sobre a mí también me ha parecido muy interesante, sobre el grado real de multidominio, porque que tiene la aproximación que tú has hecho. Por ejemplo, hay una de las clases o instancias, no sé qué, que es pertenecer al instituto o algo así. Entonces, bueno, ya nos has comentado, que me ha parecido que a lo mejor era por eso, que en la herramienta que finalmente utilizas, lo bueno que tiene, o lo he leído, no sé, lo bueno que tiene es que te permite traerte, digamos, así conceptos, pedazos y tal de otras ontologías que tienes por ahí, que es lo que hay que hacer, porque claro, no te tienes que inventar lo que ya hay. Entonces, me sorprende que pertenecer a un instituto no estuviera en ninguna, no, esa la has necesitado para... Tal y como lo hemos conceptualizado al final, era necesario integrarlo, pero sí que es cierto que dentro del modelo en sí, quizá era una parte que no es necesaria para otros ámbitos. De hecho, hay veces que en la propia presentación he ido hablando de la conceptualización y he mezclado solo la necesidad de crear realmente algo que una análisis de redes sociales con cuestionarios, porque realmente el de las personas casi con FOAF ya era más que suficiente. Sí. Muy bien, luego sí, me ha gustado mucho, quizá yo lo hubiera puesto más en anexo todas las definiciones, ya sabes, mi estilo es tal, pero está bien porque además como tienen, pues se va leyendo y se lee bien, o sea que no es... Y luego, y le hubiera dado un poco más
de bombo o de autobombo, si quieres, a la parte de la herramienta, ¿sabes? Me falta un poquito, pues, cómo lo has montado, ya estoy segura que está muy bien hecho, pero ¿sabes? La parte más informática, digamos, un poco para ver... Eso dentro del propio capítulo o como un anexo. No, anexo, no, te estaba diciendo que yo hubiera buscado, encontrado sitio quitando las definiciones estas que hay en las 120 y tantas, todas estas, seguro que te las conoces simplemente por la forma, todas estas hubiera puesto 2 o 3 o 4 que a ti te parecieran más impactantes y hubiera utilizado un poquito de espacio para definir un poco la arquitectura, digamos, de la implementación que has hecho. De la aplicación en sí, que integraba. De la aplicación. Sí, pero vamos, por lo demás está, ¿sabes? Porque eso, por ejemplo, que son las cuestiones técnicas, yo creo que son muy importantes en los artículos, como estás escribiendo y todo eso. Yo creo que entre los informáticos, como no nos mantengamos, pues, creo que tiene que estar eso. Agradezco los consejos porque de cada publicación lo tendré en cuenta. Sí, tú pon technicalities, pones algo, pero... Claro, es que es muy importante, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, me ha gustado mucho el artículo que has escrito con los dueños del problema, ¿no? Con los del dominio. Bueno, pues aquí habéis llegado a un término muy equilibrado, está muy bien escrito, porque no es demasiado, o sea, lo pueden leer los informáticos y lo pueden leer los que trabajan en salud, ¿sabes? Sí. Este artículo sí, pero... Bueno, y después también tenía otra cosa, otro comentario ya al final, y es que preguntarte, porque habéis estado hablando de Illom, claro que eso pasa muchas veces y de su tesis, ¿no? Eso pasa muchas veces en nuestro mundo, ¿no? Que nuestros doctorandos se nos acaban yendo a la industria y desaparecen en el mundo. ¿Por qué? Pues porque trabajan en Google, en donde trabajaba que no me acuerdo, en Vodafone, Orange con Paris Telecom también. En fin. Entonces, lo que me gustaría, pero hay una cosa que queda, y es si los recursos los tienen en abierto, no solamente la tesis. Entonces, te has contado ya un poco cómo... La ontología, por ejemplo, sí. El sistema que usa el grupo INRIA se puede utilizar, sí que es utilizable, pero lógicamente no puedes acceder a la fuente. Ya. Pero sí que... ¿Y en tu caso, qué decisión vas a tomar o habéis tomado? Pues la verdad es que no nos hemos planteado de momento... Hombre, yo particularmente, aun con permiso de los directores, que todavía no he hablado con ellos, tenía pensado en utilizarlo de forma, o sea, quiero decir, abierta, que realmente la gente pueda acceder a ello y se pueda crear una línea de investigación también que surja de ahí. Es la idea que me he planteado. Es que en investigación yo creo que es fundamental dos cosas. Una, que estos recursos, sobre todo las ontologías y todo esto, que cuestan tanto hacerlo, que estén en abierto, y luego la reproducibilidad, es decir, pero bueno, la reproducibilidad, si das pistas de cómo has hecho las technicalities, pues bueno, muy bien. Pensándolo un poco, como yo mismo agradecí el encontrarme con ontologías que he podido reutilizar e integrar en el modelo, pues también me gustaría que la ontología que se ha creado en esta tesis realmente pues, la utilizara alguien o le sirviera. Muy bien, pues muchas gracias, me ha gustado mucho. Pues muchas gracias. Comentar respecto al... Agradezco todas las palabras que me has indicado al principio, sobre todo, en el que bueno, pues, ha dado usted las gracias y ha indicado que le pareció una solución novedosa. Realmente tendré en cuenta todo lo que me ha comentado en base al formato de la memoria y sobre todo la última parte de que explote un poco más el cómo realicé, digamos, esa aplicación de cara a la publicación de artículos, por lo cual pues, se lo agradezco. Tendré en cuenta también pues en general todo lo que me ha indicado de la forma, por ejemplo lo del pellet que esté referenciado y todo lo que me comentó también de los anexos. Nada, simplemente bueno, pues gracias. Bueno, pues muchas gracias, me toca. El turno del presidente es el más complicado en cierto modo porque los compañeros le roban las preguntas. De buena manera, lógicamente, pero se las roban. Aún así, me guardo alguna en la recámara. En primer lugar, bueno, agradecer tanto a los directores como a ti que me hayáis invitado a formar parte de este tribunal. Daros la enhorabuena, tanto a ti como a los directores y, bueno, a todos los familiares y amigos, creo que se pueden también dar por aludidos en esta enhorabuena.
Me ha gustado mucho la presentación porque la presentación creo que refleja muy bien y has explicado muy bien el trabajo que has hecho, porque al fin y al cabo la memoria a veces 238 páginas se hacen cuesta arriba en algún momento, y entonces una presentación de casi 35-40 minutos, creo que ha sido más o menos, en la que resumes todo también, es algo digno de agradecer, porque al fin y al cabo, bueno, a veces no nos sobra el tiempo para quizás llegar a las 238 páginas al milímetro, y una presentación buena es algo bueno. Yo tengo, bueno, varios comentarios. Vamos a ver por dónde empiezo, si me organice. Bueno, en realidad muchos de los han comentado, pero por ejemplo, me ha gustado las apreciaciones relativas, por ejemplo, al tema del multidominio. Yo soy un particular defensor de que el multidominio en web semántica es harto difícil de ser conseguido. Me sorprende, por ejemplo, en la memoria, quizás que no se mencionen, por ejemplo, ontologías tipo BCO, que son ontologías de tipo upper. Las upper ontologies, al fin y al cabo, lo que hacen es precisamente definir esos conceptos generales que permiten, para cuando se intenta hacer un enfoque multidominio, tratar de hacer reutilización de lo existente. Utilizas SCOS, por ejemplo, hace referencia a SCOS, que es una de esas ontologías que yo creo que hay que mencionar en el estado del arte, pero, por ejemplo, BCO no. Por cierto, bueno, la definición que has puesto de ontología no está mal. Yo sigo siendo un particular defensor de la original de Gruber. Creo que a mí me cautivó el corazón la primera vez que la vi. Y bueno, nada, es simplemente una curiosidad por qué has utilizado esa, porque la verdad que la de Gruber es como quizás muy antigua, pero es como clásica, ¿no? O sea, es esto de lo bueno viejo, o lo viejo bueno. Más cosas. Vamos a ver. Tengo una duda con respecto a la ontología, porque yo he abierto el fichero de la ontología. Sí. Tú aquí comentas que utilizas unas ontologías base, que son de otros trabajos previos, y es lo que hay que hacer, al fin y al cabo. Eso es una de esas lecciones que a veces aprendemos mal y tarde los que trabajamos en web semántica, cuando intentamos reinventar lo que ya está hecho, ¿no? Queremos hacer un módulo del dominio y hacemos lo que queremos. Pues tú dices que utilizas una. Sin embargo, yo sí me he fijado que al abrir la ontología veo que todas las URIs hacen referencia directamente a javenite.com, sí. Con lo cual entiendo que has cambiado las URIs para que estén todas ahí. Eso es una duda que yo tengo, porque al fin y al cabo la reutilización de la ontología, siempre y cuando esa ontología esté en abierto, esto linka también, por cierto, con el tema de tener la ontología disponible y ponerla, porque creo que una ontología, si no está online, sirve de poco al final el uso finalista, y sobre todo más con todo el tema de link data y los recursos compartidos y online, etcétera, etcétera. Entonces me sorprende que tengas una URL que hace referencia a tu propio dominio y no haga referencia a las originales, quizás porque no están online. Que me aclares un poquito eso. Me gusta el enfoque de las reglas para hacer la población, es un enfoque bastante interesante. No comparto tu visión sobre Jena Rules con respecto a la falta de estandarización, quizás porque me toca muy de cerca y yo las llevo en mi corazoncito, porque fueron parte de mi tesis doctoral, pero bueno, es un enfoque interesante el que planteas. Sí que tengo una pequeña duda. ¿Qué pasará el día que tengas que hacer negaciones en tus reglas? A ver cómo solventamos eso con SWRL, que no lo sé, igual ha avanzado lo suficiente y ahora se puede hacer negación para evitar problemas, pero bueno, no. Más cosas. Creo que, por ejemplo, te has dejado una parte muy importante, que es mencionar lo de la Open World Assumption y la Closed World Assumption en la memoria, porque la pregunta que te ha hecho el compañero es muy certera y la has sabido defender muy bien, pero creo que en la memoria, es que de hecho yo la tenía aquí. ¿Qué pasa con OWA y CWA? Y está muy bien, porque efectivamente SparkQL trabaja como si fuera CWA, como si fuera una base de datos relacional, mientras que lo que son los motores de inferencia de web semántica clásicos, como podría ser Pellet, Razer, Facet, cualquiera de los 1000 que hay, Hermit, por ejemplo, trabajan en Open World Assumption. Entonces, creo que en la memoria ahí te ha faltado mencionarlo. Respecto a la escalabilidad, y que te han comentado el tema de esto crece, nodos, etcétera, tengo mis serias dudas de que Pellet, que básicamente la traducción es como lo que regurgitan los animales, con lo cual hace una idea bastante clara del nivel de la herramienta. Lo digo porque además él habla como director tuyo y antiguo director mío del proyecto fin de carrera, sabe que sufrimos las bondades de este maravilloso sistema, y creo que
hay ciertas dudas perdón, en el tema de la escalabilidad, sobre todo utilizando Pellet para la parte, en este caso, que entiendo que es de la inferencia de SWRL para la población. Si es para la población, bueno, tarda más, no te preocupa más el análisis en tiempo real, que eso lo que solucionas con Sparkle. Pero aún así es un problema interesante, porque bueno, aunque no te importe mucho la manera en la que crezca de cara a la población, sí que es un tema relevante. Vamos a ver, unas cosas que tengo por aquí. Vale, me sorprende una cosa que también en la memoria que he hecho en falta, y es porque es un trabajo de redes, y creo que esto liga mucho con el concepto de las redes complejas, porque al fin y al cabo habría que intentar ver cuál es la diferenciación entre el tipo de red que tú estás manejando para que sea considerada red compleja o no red compleja, y creo que en temas de redes complejas precisamente se hace mucho este tipo de análisis, ¿no? Al fin y al cabo, y creo que hubiera sido quizás interesante ver enfoques o meter alguna, aunque fuera una sección pequeñita hablando de los temas de redes complejas. Una curiosidad, vete a la slide 46. Bueno, una cosa que me ha resultado graciosa, igual es que la estoy mal interpretando. Que por cierto, te agradezco de sobremanera que pongas contador de las slides. Creo que es algo que parece una auténtica tontería, pero ahora yo te puedo decir, vete a la 46 y no, busca aquella en la que aparece no sé qué imagen. Yo es que me ha dado por leer la descripción de Abbott, y dice que tiene 17 años y que es un chico popular, pero más abajo dice que en los hábitos de consumo de alcohol, que ella, cuando tenía 12 años, no sé si es una cuestión de intentar meter el transgénero para que nadie se sienta ofendido, o es una simple rata. Me imagino que sea una simple rata. Es una rata. Pero bueno, que lo tengas en cuenta. Pequeño detalle de letra muy pequeña que nadie miraría, pero hay que mirarlo, ¿no? También. O sea, que lo tengas en cuenta nada más. Y bueno, nada, esto es otra cosa que luego te lo comentaré, porque creo que igual es demasiado técnico para llegar a este nivel ahora mismo. Y vamos a ver qué tengo aquí. Creo que básicamente eso es todo. Creo que ya es suficiente también por mi parte para ser el presidente y tener que normalmente decir 4 palabras. Ya me he extendido lo más de la cuenta. Bueno, en primer lugar, agradecerle el que realmente le haya gustado la presentación, así como la propia tesis, y agradecer todos los comentarios que me ha indicado. Respecto a la utilización de BFO como multidominio, pues la verdad es que quizás ha sido, a la hora de realizar el estudio del estado del arte, pues igual tenía que haber profundizado, haber buscado otro tipo de palabras que al final me llevasen a BFO, pero coincidió que por lo menos en la bibliografía que fui buscando y encontrando no es un comentario constructivo, no destructivo. ¿Vale? Igual a veces el tono no lo parece, pero es constructivo. No, igualmente se lo agradezco. En cuanto a la definición de ontología, bueno, yo creo que elegí la de Zavitsanos porque me pareció quizá más cercana de cara a que la entendiera el resto de la población, no fue por otra particular. Yo creo que, vamos, la elección fue por eso, porque la vi cercana a cualquier tipo de persona que la leyera y sin conocer el ámbito de las tecnologías semánticas, más o menos supiese a qué se refería con ontología. Con respecto al tema de la propia ontología que creamos en esta investigación y las URIs, y sí que he de decir que eso quizá en la memoria tampoco lo he dicho, no recuerdo ahora muy bien. La ontología FAFSI la encontré, lógicamente. La ontología de Ereteo también la encontré, es verdad. Pero la ontología de Atipur la tuve que reconstruir basándome en lo que había explicado ella en su trabajo, porque no la encontré online, no estaba ya online. El cambio de URIs, pues bueno, fue sencillamente para facilitarme el trabajo a la hora de trabajar con ella, pero sí que es cierto que de cara a porque ahora mismo no está publicada la última versión ni nada, aunque es mi intención el publicarla, pero de cara a cuando la vaya a publicar, incluso cuando vaya a hablar sobre ella en los artículos que vaya a realizar, lo tendré en cuenta, por lo cual pues, le agradezco la apreciación. En cuanto a SWRL y GeneraRules,
Yo, a ver, pienso lo mismo, tuve un conflicto, tuve una crisis con el tema de las negaciones, porque además fue bueno, ya todos pues conocéis un poco todo el procedimiento que lleva una tesis doctoral, y cuando uno está aplicando la metodología y está realizando la experimentación y ve que falla y hace otra cosa y falla y otra cosa y falla y no es capaz, y ve que lo que se necesita es negar cuando no se puede, pues tuve ahí un conflicto y una crisis, y creo que quizá eso es uno de los puntos flacos, por decir así, de la ontología, que no sé si en WTC estarán pensando en algún momento en permitir que SWRL permita negaciones o algún tipo de adaptación o algo así, como conté con Sparkle Update. Pero bueno, sí que es cierto la apreciación que ha indicado. En cuanto al tema de que falte por indicar OWA y CWA en la memoria, totalmente cierto. Hay veces que cuando uno se pone a redactar la memoria, como esto es un trabajo de tantos años e intentas incluso en la propia memoria sintetizar un poco y aún así sale una memoria quizá excesivamente grande, pues sí que es cierto que ahí erramos a la hora de no indicar exactamente el tema de OWA y CWA. En cuanto a la escalabilidad y pellet, como me ha comentado, con la aplicación de SWRL, pues sí, o sea, yo mismo viví que con una muestra, digamos pequeña, porque tampoco era tan grande, si fuera un cuestionario que hubiera sido realizado por bastantes más personas, al aplicar pellet hubiera tardado en aplicar las reglas de SWRL, pero bastante tiempo, porque ya incluso en el caso real recuerdo que tardaba unos 8 minutos y era solamente una red, o sea, 3 redes, y bueno, que no era una muestra muy grande y realmente tardó bastante, con lo cual sí que es cierto que ahí habría que mirarlo, plantearse otra metodología. En cuanto al tema de hablar de redes complejas, vuelvo a lo mismo que con BCO, quizá a la hora de realizar el estudio del estado del arte no di con las palabras claves realmente fundamentales que al final me llevaran a ver el tema de la red compleja, pero lo tendré en cuenta, sobre todo de cara a la posterior investigación que sigamos realizando. Vale, pues por mi parte nada más. ¿Hay algún doctor en la sala que quiera hacer alguna pregunta, comentario, apreciación? ¿Los directores quieren hacer algún comentario? Pues solamente agradecer, ¿verdad?, la disposición del tribunal a evaluar esta tesis doctoral. Felicitar también al doctorando, que ha hecho la presentación bastante muy bien, muy clara y reflejando el trabajo que ha hecho. Agradecer también a todos los presentes y sobre todo, bueno, una de las cosas que dijo Alberto al principio, que creo que es la única mentira que ha dicho en toda la presentación, es que buscamos nosotros al grupo SALIS, al grupo de salud, y fue al revés. Bueno, quiero decir que contactamos, pero no especifique... Bueno, es igual, porque contactaron a nosotros. En tu grafo hay que poner la correcta. Está muy mal. De hecho, yo quiero agradecerles a ellos expresamente que nos buscaran, que ellos tenían un problema, veían claramente que se necesita la tecnología cada vez más para solucionar los problemas que ellos plantean en sus investigaciones, y vinieron a buscarnos al olor de la semántica. Además dijeron, necesitamos esto, y nosotros estamos muy contentos de que lo hicieran y de colaborar con ellos. Entonces, un agradecimiento para ellos. Nada más. Bueno, yo por mi parte decir que contactó José Alberto conmigo hace ya mucho tiempo, que originalmente la tesis iba en otra línea, que a mí me gustaba mucho y que más tiene que ver con lo que él entrena habitualmente, y creo que es un tema que quedó ahí, que yo incluso le animaría que siguiera en esa línea. Ahora que, como yo suelo decir, cuando la tesis doctoral es como una piedra que tienes metida en el zapato, que hay que sacársela para luego dedicarse ya a investigar más libremente, ¿no?, es en lo que a ti te apetezca. Y entonces yo sí que te animaría también a continuar en esa otra línea que queda ahí pendiente. Agradecer, porque yo creo que luego, como todas estas tesis doctorales, son siempre hay esas crisis existenciales que uno tiene, y a lo mejor ahí pasó eso, y agradecer a Isaías, que yo creo que luego retomó las riendas de la tesis y la llevó más en la línea esta, que es lo que al final ha sido presentado.
y bueno, agradecer que me hayan mantenido aquí en el equipo. Creo que las colaboraciones multidisciplinares son muy interesantes y esta es una tesis que refleja una colaboración y van a ser muy fructíferas, entonces animar a que sigan, que mantengáis esas colaboraciones y bueno, ofrecerme a ayudar en la medida que sea posible y también agradecer al tribunal también por las ayudas, porque también sé que en alguno de esos momentos contactamos con algunos de los del tribunal y también sé que ellos ayudaron también a que la tesis fuera para adelante y vamos, yo creo que la tesis, a mí, después de todo este tema, me ha parecido una tesis bastante interesante y un trabajo serio y que ahora creo que se merece que continúe también sacando, bueno, explotando para más publicaciones y más cosas que creo que es el camino que está llevando. Así que, bueno, por lo demás, todo perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora vamos a pedir que abandonen la sala para deliberar.